acta de la sesión constitutiva se pone a disposición de la señora diputada y los señores diputados. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido el siguiente documento. Comunicación del jefe de bancada de diputados de la UDI, por el cual informa que el diputado Juan Fuenzalía será reemplazado en esta sesión por el diputado Enrique Van Rieselberg. Es toda la cuenta, señor presidente. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí. Ofrezco la palabra sobre temas varios. Presidente, perdón. Iván Norambuena. Presidente. Iván. Sí, no, solo que yo estoy reemplazando a Gustavo Sangüesa. Entiendo que no había llegado a secretaría, pero le reenviamos el reemplazo. No sé si alcanzó a llegar, por favor. Sí, presidente, me acaba de llegar el reemplazo. El diputado señor Norambuena reemplaza al diputado Sangüesa. Perfecto, entonces no hay observaciones sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en temas varios. Diputada Girardi. Gracias, presidente. Yo quería plantear, y como lo conversamos en enero con usted, a raíz de la convocatoria para la constitución de esta comisión, ¿no? Yo no fui convocada a la constitución de la comisión, ¿no? Por problemas que tuvo secretaría, no me enviaron el correo, no es que no lo recibí, sino que no me lo enviaron, ¿no? Y de acuerdo a lo conversado, yo quería solicitar que pudiéramos revisar el tema de la elección de la presidencia, puesto que no pude estar en la constitución de la comisión, ¿no? Lo que me parece claramente irregular, no por parte de ningún miembro de la comisión ni de Soledad, sino que fue un error de la Secretaría de la Cámara, ¿no? Y por lo tanto me gustaría plantear el tema de que se pudiera replantear el tema de la votación para la elección de la presidencia, presidente. Perfecto. Bueno, efectivamente, pudimos constatar que la diputada Girardi no fue convocada a esa sesión. Lo conversamos y por un tema de fair play yo no tengo ningún inconveniente en repetir la elección, para lo cual yo pongo mi cargo a disposición para que en la próxima sesión, de acuerdo al reglamento, se vote y acepte mi renuncia, y si hay acuerdo. Se nos quedó pegado el presidente. Se pueda votar inmediatamente la presidencia, y si hay acuerdo sería ese el procedimiento. Bueno, yo le agradezco al diputado Pardo porque efectivamente... Sí. ¿Presidente? Sí, ahora sí, perdón que está sin señal. Sí, presidente, yo agradezco la buena disposición suya para replantear este tema, ¿no? Y si bien la comisión, si bien por procedimiento debiera ser la próxima sesión la votación, ¿no? Yo quiero señalar que de todas maneras yo le pedía, yo voy a proponer no mi nombre precisamente para ser la presidenta de la comisión, sino que voy a proponer al diputado Venegas, ¿no? Para que sea el presidente, para que sea el candidato mío, digamos, y a lo mejor de un sector de la oposición para ser, para poder presidir la comisión, ¿no? Solo quería avanzar eso y obviamente agradecer su muy buena disposición para resolver este tema donde claramente ni usted ni nadie de la comisión es responsable de la situación que se produjo. Perfecto, entonces tomamos el acuerdo. La próxima sesión. ¿Perdón? Diputado Bobadilla. Sí, presidente. Si mal no recuerdo, debe existir unanimidad para acceder a lo planteado por la diputada Girardi. Y en ese evento, yo daría la unanimidad solo si
es Cristina Girardi. Secretaria, parece que está sin señal. Presidente, estoy intentando pedir la palabra. Don Mario, tómese la palabra nomás porque el presidente se quedó pegado. Ya. No, es que quería... Secretaria, no sé si me escucha. Ahora volvió, ahí volvió el presidente. Don Mario está pidiendo la palabra, presidente. Sí, le doy la palabra, pero me gustaría si usted puede aclarar, secretaria, el punto que acaba de plantear el diputado Boadilla, si efectivamente se requiere unanimidad y cuál sería el mecanismo. Yo estoy proponiendo que la próxima sesión se vote mi renuncia y se pueda celebrar la elección de presidente nuevamente. Sí, presidente, el mecanismo es que si usted renuncia hoy día, en la próxima sesión se vota la renuncia y a la subsiguiente se elige nuevo presidente. Por lo tanto, ambos mecanismos, hacerlo en esta sesión o hacerlo en la próxima, requiere unanimidad. Bueno, entonces, para dejar las cosas claras, yo presento mi renuncia hoy día y le doy la palabra al diputado Mario Venegas. Gracias, presidente. Saludar a cada uno de mis distinguidos colegas y distinguidas colegas. Saludar al equipo de apoyo, a Soledad y a nuestros distinguidos invitados. Efectivamente, yo quiero apoyar la actitud del presidente en orden a este vicio, que no es de responsabilidad, como ya lo señaló Cristina, pero que nosotros teníamos conciencia de aquello, post realización de la votación. Era más importante también porque Cristina en ese minuto era la candidata y no fue convocada formalmente. Ahí hay una responsabilidad a la mesa de la Cámara, de la Corporación, no de la Comisión, ni de nuestros abogados, asesores, secretarias, ni nada. Entonces creo que es lo más correcto y mientras tanto el presidente, ¿no es cierto?, sigue llevando adelante las sesiones con los objetivos que estaban planteados. Así es que quiero dejar constancia además que tuve un problema que pueden tener otros diputados, que llaman la atención, en cuanto a que no pude ingresar por el sistema tradicional, que es trabajo en comisiones, con la clave habitual que usábamos. No sé a qué obedece, pero tuve que recurrir a ingresar por Zoom, que eso, gracias a alguien que me mandaron las claves y el ID. Es importante tener en cuenta esa situación porque no sé si otros diputados integrantes de esta comisión investigadora pudieron tener el mismo problema. Eso, señor presidente, muchas gracias. Presidente. Gracias, diputado Venegas. Si hay alguna otra palabra. ¿Sí? Presidente, Leonidas Romero. Diputado Romero. Presidente, sabe que yo no estoy de acuerdo ni acepto su renuncia y no voy a votar a favor de aquello. Yo creo que usted fue elegido y puede presidir esta comisión. ¿Sabe? Se me viene a la memoria lo que ocurrió con la comisión que yo pedí, investigadora de NAP. Se le entregó la comisión a alguien de oposición, la comisión dijeron que estaba todo bien y resulta que hoy día, una vez más, ENAP es noticia nacional por el despilfarro de millones de dólares. Yo, en serio, yo estaba contento y estoy contento con que alguien de nuestro sector y particularmente usted esté presidente de la comisión y yo no voy a votar a favor de que usted se vaya. Así sea el único. Gracias, presidente. Bueno, le agradezco, diputado Romero, lo mismo al diputado Boadilla, pero tenemos una decisión tomada. La próxima sesión corresponderá definir la aceptación o no de la renuncia y la elección del nuevo presidente de la comisión. Yo le propongo que pasemos ahora a los temas de la tabla. Corresponde en este minuto escuchar... Presidente, perdón. ¿Sí? Sí. Presidente, perdón. Me gustaría solo clarificar, Iván Arambuena por aquí. Entiendo, de acuerdo a lo que nuestra secretaria informó, la próxima sesión se vota la renuncia suya. En la sesión siguiente se tendría que elegir, no la próxima semana. ¿Sí entiendo? Exactamente, si no hay unanimidad perfecto. para hacerlo en la próxima sesión, Ya, ambos actos
la elección propiamente tal sería la subsiguiente. Ya, perfecto, gracias, presidente. Si no hay más intervenciones, les propongo que pasemos a escuchar a nuestros invitados. ¿No hay alguna otra palabra solicitada, secretaria? No, presidente, no veo a nadie levantando la mano. Muy bien. Hoy día tenemos invitado a don Rodrigo Egaña, como ex director del servicio, que haría uso durante la primera de las 4, la actual directora Alejandra Greve. A ambos les agradezco su participación en esta comisión y vamos a darles un tiempo de 20 minutos a cada uno para que podamos tener luego tiempo también de hacer las preguntas que los integrantes de la comisión estimen pertinentes. Así que le ofrezco la palabra en primer término a don Rodrigo Egaña. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, y lo mismo saludo a todas las diputadas y diputados miembros de la comisión, a la secretaria, y veo también a la directora de Educación Pública y aparte de su equipo, que también los saludo porque me tocó trabajar con ellos al menos un tiempo. En primer lugar, yo les quiero agradecer la invitación a esta sesión. Y al mismo tiempo valorar la permanente preocupación que ha tenido tanto la Cámara de Diputados como el Senado por el proceso de implementación de la Ley de Nueva Educación Pública. Creo que eso es muy valorable. Y cuando recibí la invitación para estar hoy día, también vi que la firmaban 65 diputadas y diputados, lo que le daba un peso extraordinariamente fuerte a la solicitud. Por eso les agradezco la invitación y estoy a disposición de ustedes para poder colaborar en lo que pueda, de acuerdo a la información que tengo sobre la materia que está tratando esta comisión investigadora. Al mismo tiempo, yo creo que es muy importante tomar en cuenta qué es lo primero que se plantea en el documento de solicitud para conformar la comisión, que son las denuncias de comunidades educativas de los servicios locales de educación sobre el funcionamiento de los servicios ya existentes y las etapas previas que son necesarias de tener en la implementación de los nuevos servicios, de acuerdo a lo que está dispuesto en la ley 21.040. Yo creo que es muy relevante poder escuchar a las comunidades educativas y saber qué les preocupa, cuáles son los nudos expuestos. Y una primera cuestión que a mí me parece relevante es destacar el tema de la participación y el diálogo con las comunidades. Las comunidades educativas alegan, y yo no sé cuál será la situación, que no se ha logrado desligar del proceso político la gestión de la educación pública, manteniéndose una situación parecida a la que había en la gestión municipal del sistema. La ley de nueva educación pública, como todos sabemos, contempla un novedoso y amplio sistema de participación en la gestión de los procesos educativos a nivel del territorio. Los servicios locales tienen sus consejos locales, tienen sus comités directivos, la Dirección Nacional de Educación Pública tiene a su vez un consejo consultivo, los nombramientos de los directores de los servicios locales involucra a los comités directivos, los establecimientos tienen sus consejos escolares. En definitiva, hay un entramado de participación extraordinariamente relevante y que yo creo, y lo he dicho en otras, incluso en comisiones anteriores que me han invitado en esta misma Cámara, que este es el modelo de participación ciudadana en gestión pública quizás más desarrollado que hemos ido formando y creando en el país. Ahora, es cierto que en todo servicio público, y más aún en un entramado como el de la nueva educación pública, solo la participación va a funcionar si los directivos de los servicios locales y de la Dirección Nacional de Educación creen en la participación, si la apoyan, si la impulsan, si la toman en cuenta. Si no ocurre eso, no vamos a tener participación.
Y yo creo que la posibilidad que tiene esta comisión de lograr evaluar si esta participación está ocurriendo realmente es muy importante. O, lamentablemente, sería concluir que la ley en esta materia es letra muerta y que no se está aplicando. Y yo creo que esto es más relevante aún cuando en la actual situación de pandemia se da esta amplia discusión sobre la vuelta a clase presenciales en educación. Y la semana pasada hay una importante reunión en la cual se discuten mecanismos de consulta y de participación a los docentes, a los asistentes, a los apoderados. Yo creo que el modelo de participación que está puesto en la ley pudiera haber sido un ejemplo a poder seguir y habría sido muy útil. Todavía yo creo que es tiempo, porque en ese proceso aún estamos. Después la presentación hace una larga referencia al sistema de alta dirección pública y la implementación de los servicios locales. Yo creo que ahí se señala que habrían habido irregularidades en los concursos y en los nombramientos de alta dirección. Habrían habido presiones indebidas para influir en los procesos de concurso, no consideración de la opinión de los comités directivos en la definición de los perfiles, vulneración de la confidencialidad y otras cuestiones. Yo creo que esta posible situación debiera ser con mucha profundidad investigada por la comisión, porque de ser cierto, estaríamos ante un gravísimo incumplimiento de la ley que creó el sistema de alta dirección pública. Y además, el Consejo de Alta Dirección Pública estaría faltando gravemente a sus deberes, que son cautelar el buen funcionamiento del sistema. Yo fui 4 años consejero de Alta Dirección Pública y los 4 años siguientes fui presidente de ese consejo. Por lo tanto, tengo una relativa larga experiencia en el funcionamiento del sistema y no recuerdo haber en todo ese largo periodo haber recibido acusaciones de este tipo. Yo esperaría que en la actual administración no se estuviera cambiando lo que en algún momento se dijo en una reunión de las primeras que tuvimos en la comisión de evaluación del sistema, que no estuviéramos cambiando en la educación pública la politización municipal por la politización del nivel central. Esto claramente sería destruir una de las bases de la modernización de la gestión en la educación pública, que ciertamente fue iniciada el año 2011 en el primer gobierno del presidente Piñera, con la ley de la calidad de la educación, que instaló la selección de directores de establecimientos educacionales y los directores DAEM de los municipios por sistemas de alta dirección y que claramente ha sido proyectada con el sistema de selección de los directivos de los servicios locales que fijó la ley 21.040. El siguiente punto al cual se refiere la presentación de los diputados y diputadas que motivan la comisión, dice relación con la Estrategia Nacional de Educación Pública. En esa presentación se señala que varios servicios han denunciado que la participación en la discusión previa de la estrategia fue aparente porque o directamente no fueron consultados o cuando fueron consultados las sugerencias no fueron tomadas en consideración. Por lo que sabemos, la estrategia fue en una primera instancia rechazada por el Consejo Nacional de Educación y fue aprobada después de una reformulación bastante completa. Hasta ahora, por lo que yo veo, no ha sido utilizado como antecedente fundamental en la preparación del presupuesto de educación pública, que era uno de los objetivos de tener estrategia, tener un marco para diseñar el presupuesto. Y esto pudiera ser algo que a la brevedad pudiera empezar a corregirse. Además, yo creo que sería útil, y ya hay tiempo que se está trabajando, conocer qué ha pasado con el encadenamiento entre la estrategia nacional, con los planes de desarrollo de los servicios locales de educación y los planes de mejoramiento educativo de cada uno de los establecimientos. Yo creo que con los servicios locales que ya se crearon en el 2018, este proceso pudiera haber estado en aplicación y pudiera ser
materia de evaluación. En relación a las condiciones laborales de los servicios locales, yo creo que el que esto haya sido materia planteada es de alta preocupación, porque todos sabemos de que en cualquier servicio público malas relaciones laborales generan mala gestión. Ahora, en la fase de preparación de la puesta en marcha de la ley, que a mí me tocó coordinar, y durante el primer año o el tiempo que yo estuve a cargo de la dirección de la DEP, esta fue una materia de primordial importancia. Siempre señalamos que la ley, para ser bien implementada, iba a requerir de la decidida y total participación de los docentes, de los asistentes de la educación y de las otras personas que trabajan en los servicios locales. Yo ciertamente, después que dejé la dirección de la DEP, he estado a distancia vinculado con el proceso, pero lo que he podido observar fundamentalmente por información pública es que han habido tensiones y han habido dificultades. Y yo creo que la Comisión tiene aquí una amplia responsabilidad en poder evaluar qué es lo que está pasando. Sí me ha llamado la atención una cuestión que ocurrió recientemente en el mes de enero con el pago de remuneración en el Servicio Local de Educación de Valparaíso, que ciertamente todos sabemos que un mal pago de remuneraciones en cualquier institución genera tremendas dificultades laborales y conflictos y tensiones. Esto ocurrió al inicio, en enero del 2018, pero yo creo que si ahí se cometieron errores, ahí se aprendió, ahí se corrigió y podríamos haber evitado que en un nuevo servicio local, integrándose al sistema, hubiese vuelto a producirse esto con las consecuencias negativas sobre el tema laboral. En relación a los temas presupuestarios, hay varios asuntos que se plantean que a mí me gustaría poder comentar. Yo creo que al aprobarse la ley, era de conocimiento amplio que existían en diversos municipios problemas de endeudamiento. Y lo de Cerro Navia, que se integró al primer servicio que se creó, que fue el de Barrancas, con el de Puerto Cordillera, era absolutamente conocido y fue conocido por la Comisión y por la Cámara y por el Senado al momento de aprobarse la ley ya en el 2017. Ahora, en julio del 2018, yo como director de Educación Pública le envié al entonces subsecretario de Educación, actual ministro, el informe que mostraba qué deuda estaba pendiente en materias previsionales y solicitaba que el ministerio pudiera realizar las gestiones que están definidas en la ley para poder proceder al pago de esa deuda previsional. Hasta ahora han pasado 36 meses y lo que yo sé, porque sobre esto hice algunas consultas, todavía no ha pasado nada en esta materia. Y en la nota de la presentación de los parlamentarios, que es de junio del año pasado, se dice que son 20 y tantos meses los que ya han pasado de esta materia. Y yo creo ciertamente que esta situación es muy inaceptable. Todos sabemos, y la discusión pública nacional sobre los temas de la previsión y de las pensiones es central, y yo creo que es profunda, habiendo existido los mecanismos y pudiendo haberse arbitrado las medidas para hacerlo, que todavía esta deuda previsional no se cancele, yo lo encuentro extraordinariamente grave. Y más grave, y yo no sé cómo va a ser la situación con Valparaíso y San Fernando, que también eran municipios que tenían deuda extraordinariamente alta. Yo inicié ciertas tratativas para empezar a visualizar cómo podían solucionarse. No sé qué es lo que habrá pasado después de los años posteriores, 19 y 20, pero yo creo que aquí hay no solo un problema de que pudiera ser falta de gestión, porque claramente lo que está ausente es una decisión de tipo político, de hacerse cargo del problema existente y de arbitrar las medidas para solucionarlo. Y yo creo que eso es gobernar. Gobernar es actuar cuando hay problemas públicos de los cuales la autoridad tiene que hacerse cargo. Y yo creo que en esta materia, que fue prevista
está en la ley y que tiene un mecanismo claro para ser utilizado, hasta ahora yo creo que podemos constatar un caso flagrante de falta de gobierno. Y eso es tremendamente preocupante y creo que es un punto muy relevante a ser investigado por la Comisión. Respecto a otras materias presupuestarias, yo creo que era también claro que al pasar la educación municipal a ser gestionada por servicios descentralizados del Estado, por lo tanto del sector central de la administración, la manera presupuestaria de gestionar los recursos cambiaba y había que ajustarse a la norma general de la ley de presupuesto. Ahora, yo creo que en ese momento, si bien se discutió, no hubo acuerdo para tener un tratamiento distinto al programa 2 de los servicios locales de educación, que es el programa que se hace cargo del servicio educacional. Todos sabemos de que en la dinámica de gasto del servicio educacional puede llegarse al 31 de diciembre sin que se puedan efectuar todos los gastos que corresponden al año calendario que termina, y aparecería necesario poder tener la posibilidad de crear saldos iniciales de caja. En el programa 2, yo creo que el programa 1, un programa normal de cualquier servicio público que tiene que ajustarse a esa norma. Los municipios tenían esa posibilidad y por lo tanto no era un asunto de tanta complejidad. Y yo creo que en esta materia podría ser, y sería una sugerencia que me gustaría poderle hacer a esta comisión, de que se pudiera estudiar una excepción. Yo creo que eso ayudaría muchísimo a que en lo central pudiera haber mayor flexibilidad, sobre todo que muchas veces los pagos que vienen transferidos a los servicios locales se hacen en los últimos meses del año. Por último, yo quisiera hacer un comentario respecto en los temas presupuestarios al tema de infraestructura. Yo entiendo que en la última ley de presupuesto se traspasó el presupuesto de infraestructura pública desde la Dirección de Educación Pública a la subsecretaría. Y yo creo que aquí se hizo vuelta atrás de algo que se discutió largamente al momento de crear la Dirección de Educación Pública, que era la conveniencia de tener la entidad que veía el mejoramiento de la infraestructura escolar junto con la entidad que iba a mirar el desarrollo completo de la educación pública. Yo creo que al volver esto atrás se separan estas dos dinámicas y va a ser tremendamente difícil volver a enlazar algo que todavía entiendo yo que está muy en preparación, porque en una de las comisiones que hubo que a mí me tocó asistir, que fue más o menos en julio del 2018, el entonces ministro Varela prometió para julio del 2019 la entrega de un nuevo catastro sobre la infraestructura educacional que yo había, durante mi periodo como director, empezado a gestionar para que se pudiera tener. Yo no sé cuáles han sido los avances en ese catastro, si se ha entregado o no ese informe, pero al desligarle o al sacarle a la Dirección de Educación Pública esa responsabilidad sobre infraestructura, se separa también la posibilidad de actualizar el catastro con las, a mi juicio, negativas consecuencias que eso puede tener para el futuro. Ahora, respecto, y termino con un par de reflexiones, señor presidente, sobre la implementación del proceso de la nueva educación pública. Ahora, yo creo que hay que recordar, esta fue una ley que fue aprobada por la unanimidad en el Senado, por la casi unanimidad en la Cámara de Diputados, que se puso en marcha en el gobierno anterior, segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y que funcionó durante los primeros 9 meses del actual gobierno con un equipo que había sido nombrado por el gobierno anterior. Y ese fue un tiempo en que a mí me tocó trabajar con los ministros Varela y con la ministra Cubillo, que creo que hay que decirlo muy claramente. Ellos no creían en este sistema y ellos manifestaron de distintas maneras, y lo manifestaron aquí en el Parlamento,
que esta era una ley que no representaba en lo fundamental su mirada sobre cómo debía mejorarse la nueva educación pública. Y yo creo que eso dificultó ciertamente el trabajo inicial. Porque yo creo que a esa dificultad se agregó un segundo momento, que fue un momento de interfase, con una subrogancia en la DEP, hasta que la actual directora Alejandra Greve, seleccionada por Alta Dirección Pública, asumió la dirección. Ahora, ¿por qué hago esta referencia? Porque yo creo que este proceso, y también yo lo he dicho aquí, en el Parlamento y en otras partes, es de los procesos, yo creo, más complejos de transformación del Estado. Similares quizás a la reforma procesal penal o a la reforma que instaló el sistema de garantías especiales en salud. Ahora, para que esos procesos tuvieran, como tuvieron éxito, este también requería tener un tremendo apoyo político en el ministerio, en todas las instituciones relacionadas con el sector educacional, con la agencia, la superintendencia, etcétera, pero además con otras agencias transversales, Dirección de Presupuesto, Contraloría, Chile Compra, etcétera. Por lo tanto, eso requería que ese esfuerzo conjunto se diera. Y yo creo que el hecho de tener esta comisión investigadora pudiera también indagar si eso se está dando. Si no se está dando, yo creo que tenemos entre todos que hacer el esfuerzo para que eso se logre. Porque ciertamente la situación de pandemia, que nos afecta a todos por igual, afecta la implementación y el funcionamiento de la educación pública, evidentemente. Pero eso es algo que es una condición que lamentablemente tenemos que enfrentar, pero que no puede ser una explicación de dificultades que podemos tener. Y termino con un comentario sobre lo que viene. Estamos en el último año de los primeros 4 años de la primera fase de implementación de la ley, que tenía que crear los 11 servicios locales que ya están creados, aprobar la estrategia nacional y generar la evaluación de esta primera fase. La segunda fase, todos sabemos, parte del 22 al 26 y ahí hay que crear los restantes 59 servicios locales que quedan por crearse. Ahora, la comisión, yo entiendo que la comisión evaluadora que tiene que emitir un informe, acordó entregar su informe ahora, que tenía plazo hasta el 31 de diciembre de este año, entregarlo el 31 de marzo, y por lo tanto poderle permitir al gobierno que proponga ajustes, cambios, modificaciones, etcétera, que puedan hacerse cargo de dificultades y perfeccionar la situación futura. Ahora, en este tiempo, y todos sabemos que este es un año súper especial, estamos frente el 11 de abril a todas las decisiones que tenemos que tomar, hay elección de presidente nuevo, de parlamento, etcétera. Yo creo que es bien importante ver cuál es el tipo de discusión que va a haber sobre ese informe de la comisión evaluadora. A mí me llama mucho la atención lo que publicó hace unos días en una columna en el diario La Tercera, el ex superintendente de educación de este gobierno, que habla de que él le preocupa mucho tener un tiempo perdido, que estos años de implementación de la ley, a su juicio, es un tiempo perdido, cosa que yo creo que puntos más, puntos menos, yo se lo he escuchado a muchos expertos en esta materia. Por lo tanto, señor presidente, y agradeciéndole nuevamente la invitación, yo creo que este es un momento muy adecuado para poder, además de investigar aquello que motiva la comisión investigadora, poder hacer algunas sugerencias de cómo poder encauzar este proceso para que mantenga, retome o adquiera el impulso que siempre debe haber tenido por la transformación que significa, los cambios que implican y por la importancia que tiene la materia. Muchas gracias. Gracias, señor Egaña. Vamos a hacer una ronda de preguntas inmediatamente.
Les pido que seamos breves para que podamos escuchar la exposición y la respuesta a las preguntas de ambos expositores. Así que ofrezco la palabra si algún diputado o diputada quiere hacer alguna consulta. Presidente. ¿Sí? Diputado Bobadilla, ¿sí? Sí. No, por cierto, presidente, por su intermedio, agradecer la exposición del señor Egaña, pero me gustaría, si le es posible, por cierto, que nos pudiera ilustrar respecto de los números que se barajaron antes de implementar estos servicios locales en relación a la cantidad de personas que iban a ser desvinculadas de los distintos sistemas comunales de educación, porque hoy día existe una incertidumbre no menor. Yo creo que a todos los integrantes de la comisión le han llegado los requerimientos de los dirigentes, de los trabajadores de los sistemas de administración municipal, que manifiestan en forma, yo diría, reiterada y yo diría que con bastante preocupación la situación en que estarían quedando muchos trabajadores que trabajan en la administración de estos sistemas, quedarían sin trabajo al implementar los sistemas locales de educación. A mí me gustaría que él nos pudiera ilustrar si se hizo algún cálculo respecto de esta situación y qué, en definitiva, fue lo que se pensó en su momento con todas estas personas que van a quedar, como digo, sin trabajo a lo largo del país cuando entren a operar estos 50 y tantos sistemas locales que aún están pendientes según lo que nos ha comentado el señor Egaña. Me gustaría que, por favor, nos pudiera ilustrar respecto de este tema. Si no hay más preguntas, yo voy a hacer una pregunta. ¿Algún otro? Diputado Mario Venegas. Y luego la diputada Cristina Girardi. ¿Está en silencio, Mario? No le... ¿Está en silencio, Mario? Mario. ¿Está en silencio, Mario? Ahí sí. Ahora sí. Ahora tengo sí. audio. Estamos haciéndolo por la vía formal, presidente, yendo a participar y pidiendo la palabra. Perfecto. También la Muy Cristina bien. Girardi y la diputada está solicitando la palabra. No, yo quería consultar, estamos en una etapa muy inicial y yo quiero agradecer la muy interesante exposición de Rodrigo Egaña, un hombre conocedor del tema, fue responsable, ¿no es cierto?, en una primera etapa de su implementación. Yo creo que su intervención nos entrega muchas luces y lo abordó muy bien, a mi entender, porque lo abordó desde el mandato que la comisión investigadora tiene y pudo señalar algunos aspectos que son de interés que pudiéramos considerar, ¿no es cierto?, a la hora de ir haciendo y desarrollando esta comisión. Lo que quería consultar concretamente, me pareció tan interesante su intervención que no sé si está escrita y podemos disponer de ella, porque me gustaría estudiarla con mucho más detenimiento. Gracias, presidente. Gracias, Mario. Diputada Girardi. Gracias, presidente. Bueno, agradecerle al señor Egaña haber asistido y haber hecho la presentación que hizo. Yo tengo algunas preguntas a Rodrigo respecto del tema de implementación, porque aparte de la pregunta que hace el diputado Bobadilla, de que efectivamente hay una queja muy reiterada de parte de los funcionarios de la administración central, tanto de los DEM como de las corporaciones, respecto de los despidos, ¿no? Y paralelamente, ¿no?, hay una queja importante de los actuales trabajadores que están en los servicios que ya están operando, de la falta de personal, ¿no? O sea, se ha despedido gente, ¿no?, pero hay una queja muy importante respecto de la multiplicidad de funciones que tienen que hacer funcionarios
y que la carga de trabajo de esos funcionarios es excesiva para la cantidad de las plantas que quedaron en cada uno de los servicios locales. Entonces, no se entiende muy bien, ¿no?, esto de que por un lado se saca personal, que puede ser que no tengan la capacitación, ¿no?, y que no cumplan con el perfil, pero tampoco ha habido una política clara de capacitar, de reconvertir, etcétera, funcionarios para que se pueda mantener, y paralelamente esta falta de personal. Eso me gustaría, si pudiera profundizar, ya que él estuvo en la implementación, respecto del por qué quedaron estos funcionarios, estas plantas tan reducidas respecto a las funciones que tienen que cumplir los servicios locales. Eso es lo primero. Lo segundo que quisiera preguntar es un poco lo que señalaba usted respecto a la deuda. Sería importante, porque uno de los temas, nosotros hemos tratado varias veces este tema en la Comisión de Educación respecto a la deuda con Cerro Navia. Yo he tenido reuniones personales con el ministro, primero como subsecretario y después como ministro, donde ha estado presente el alcalde Tamayo, ¿no?, y donde ellos reiteradamente señalan que no existe la información, ¿no?, necesaria para hacer pago de esa deuda, para concretar el pago de esa deuda. O sea, que no hay el respaldo, ¿no? Y me parece sumamente sospechoso que no haya el respaldo cuando han habido 3 auditorías, ¿no? Una que hizo la propia municipalidad, porque es requisito, ¿no?, que está en la ley, que la municipalidad tiene que entregar una auditoría para que esta deuda se cancele, auditoría que fue aparentemente observada por el ministerio y que el ministerio solicitó otra auditoría, segunda auditoría esta vez solicitada por el ministerio, y hay una tercera auditoría, y así todo no se han cancelado los montos que se requieren cancelar. A mí me parece que hay un monto sí cancelado, por la última información que yo tengo, ¿ya?, pero de una deuda total que se señalaban que era alrededor de 13.000 millones, solo se han cancelado 2.700 millones. ¿No? Entonces, esa es la segunda pregunta que quiero hacerle, porque si ustedes dieron orden, ¿ya?, o dieron instrucciones para que estas deudas se cancelaran, ¿cuáles eran los antecedentes con los que ustedes contaban para que esta deuda efectivamente fuera cancelada? ¿Ya? Es el segundo punto. El tercer punto tiene que ver con lo que usted dice de la información respecto de la infraestructura. Yo tuve acceso a parte de esa información, la presenté de hecho en la comisión en algún minuto, en relación a las deficiencias de infraestructura que tenían varios establecimientos de los servicios locales y del servicio local de Barranca en particular, que eran bastante serias, ¿no? Bueno, yo solamente, no sé si usted ha seguido el proceso, pero una de las denuncias que nosotros hicimos a la Contraloría, ¿no?, fue que contando con el presupuesto, contando con un presupuesto al 2020 de alrededor de 6.000 millones de pesos, ¿no?, presupuesto que luego en el mismo 2020 fue rebajado a cerca de 5.000 millones de pesos en el servicio local de Barranca. A septiembre no se había gastado ni un solo peso, ni un solo peso, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es el nivel de avance que efectivamente tuvo ese catastro de infraestructura que ustedes señalaron, porque efectivamente eso podría haber dado pie para una importante inversión tanto en el 2018, 19 y 2020, ¿ya? Cosa que no se hizo. Esa es la tercera pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con uno de los elementos que usted señaló, era la importancia que tenía la participación en estos nuevos servicios locales, que es una de las más avanzadas, ¿no?, respecto de la posibilidad de que las comunidades participen en los procesos. Uno de los argumentos del por qué estos procesos no se han llevado a cabo como se debe, ¿no?, es que los reglamentos salieron muy tarde, ¿no?, para tanto los consejos locales como los comités directivos, ¿no? Si salieron tarde efectivamente y se eligieron tarde, yo creo que ha habido efectivamente muy pocos procesos de participación en todo el proceso de implementación. Pero me gustaría saber por ustedes cuál es el nivel de avance que ustedes dejaron de estos reglamentos, ¿no?, y por qué cree usted que hubo
ese retraso de tal magnitud que no ha permitido que los consejos locales y los comités directivos tengan acciones mucho más sistemáticas y pertinentes frente a los servicios locales. Esa es la otra pregunta. Lo otro que me gustaría plantear, y lo último, tiene que ver con el informe de Contraloría, ¿no? Respecto de la falta de respaldos y del desorden administrativo que señala esta auditoría que hace la Contraloría General de la República de concretamente el servicio local de Barranca, ¿ya? Y lo plantea desde el 2018, no lo plantea solamente en este último periodo, lo plantea durante todo el periodo los problemas de desorden administrativo y la falta de respaldos de gastos, ¿no? Estamos hablando de montos importantes que superan los 2.600 millones de pesos, ¿no? Que no tienen respaldo, simplemente, ¿no? Que si bien esto fue observado por la Contraloría en su preinforme, ¿no? El servicio local, el actual servicio local, no fue capaz de entregar ninguna información, ¿no? Respecto de estos 2.500 y tantos, 2.600 millones que no cuentan con respaldo. Llama la atención esto en servicios que dependan directamente del ministerio, ¿ya? Porque si bien son descentralizados, dependen de la DEP y la DEP depende del ministro de Educación, ¿no? Entonces, si bien durante todo el tiempo en que los servicios educativos estuvieron a cargo de los municipios y de las corporaciones, ¿ya? El propio ministerio siempre dijo, es culpa de los alcaldes, ¿ya? Son ineptos, no saben administrar, ¿ya? O se roban las plata, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de un servicio que depende, y usted mismo lo señala, ¿ya? Directamente de administración central, ¿ya? Entonces llama mucho la atención de este desorden administrativo y de esta importante cantidad de recursos que no tenga ni el respaldo, pero tampoco la fiscalización de los organismos que tiene que fiscalizar, ¿ya? El primer llamado, de acuerdo a los dictámenes de Contraloría, a fiscalizar es el que entrega los recursos, o sea, esto es el ministerio, es el primer organismo que está obligado a exigir cuentas de los recursos que entrega, cosa que no ha hecho, ¿no? Y tampoco lo ha hecho la superintendencia. Entonces, me gustaría también saber su opinión respecto de estas situaciones, de este informe de la Contraloría, que a mí me pareció sumamente grave y que de alguna manera refuerza la necesidad de esta comisión investigadora que estamos desarrollando hoy día. Eso, presidente. Gracias, diputada. Diputado Hugo Rey. Gracias, presidente. No sé si se escucha bien, porque a veces no escucho yo bien la voz. ¿Sí? Perfecto. Mire, solamente era, presidente, para acotar un poco el tema, ya que don Rodrigo y en algunos temas, Cristina, están abordando temas que van más allá del objetivo para lo cual la comisión fue creada, y el reglamento de la Cámara es sumamente claro al respecto, que no podemos desarrollar otro tipo de acciones o investigaciones o referirnos a temas que están fuera de la competencia que fue fijada en el acuerdo de la Cámara de Diputados para que esta comisión funcione. Entonces yo me gustaría solamente leer el oficio número 2 que señala que la Comisión Especial Investigadora de los actos del gobierno, en particular lo de la Dirección de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación, así como la intervención de la Dirección Nacional del Servicio Civil en eventuales irregularidades cometidas en el proceso de implementación de la ley número 21.040 sobre nueva educación pública, en particular en relación a la instalación y funcionamiento de los nuevos servicios locales de educación. Por lo tanto, presidente, yo creo que sería bueno ahí con María Soledad que pudiéramos ir haciendo acotaciones respecto de el querer ampliar los temas que no tienen relación justamente con lo que nosotros tenemos que ver, y un poco en ese sentido era mi intervención, porque estaba viendo que estábamos abordando otras temáticas que no tienen relación, para lo cual hemos sido convocados y para lo cual esta comisión investigadora tiene como función. Eso, presidente. Gracias, diputado. No hay más palabras, porque hacer una última pregunta. ¿Sí? Presidente, solamente una pregunta al diputado Rey, que me interesa saber
cuáles serían los temas que han sido planteados que no forman parte de las atribuciones de la comisión investigadora. Si pudiera detallar. Diputado Rey, breve si puede ser, pero no hagamos debate porque se nos va a ir el tiempo que tenemos para los invitados. O sea, yo me centraría, presidente, en establecer claramente el objetivo de la comisión para darse cuenta que hay varias de las temáticas. Exactamente ahora no me recuerdo bien de lo que estaba diciendo el señor Egaña, pero está claro, estipulado ahí en la convocatoria de nuestra para asistencia a esta comisión, y está dentro de los documentos que nosotros tenemos acceso todos, cada uno de nosotros, cuáles son los límites que tiene esta comisión. Por lo tanto, más que yo andar diciendo punto por punto, yo creo que cada uno de nosotros se tiene que dar cuenta y abordar las temáticas de acuerdo para la cual fuimos convocados. Gracias, diputado Rey. Bueno, yo en la misma línea, yo quiero agradecer la participación de don Rodrigo Egaña. Recordar que él fue director de servicio durante el primer año, cuando se estaba implementando la reforma durante este gobierno, y me llama la atención de su exposición porque gracias a la diputada Girardi hemos estado permanentemente en contacto con el problema de la deuda previsional de Cerro Navia. Y yo lo último que me quedé de las intervenciones de don Rodrigo Egaña es que él, en el ejercicio de su cargo, no había podido determinar el monto real de esa deuda que, hasta donde yo entiendo ahora, ha sido pagada, y hay 2 informes de Contraloría que respaldan la forma en que se ha enfrentado ese tema por parte del Ministerio de Educación. Entonces, primero, preguntarle al señor Egaña y precisar si es efectivo o no que durante su mandato, por lo menos, no fue posible precisar el alcance de esa deuda. En segundo lugar, preguntar también, en el marco de lo que preguntaba la diputada Girardi, yo también recuerdo muy bien de una de sus intervenciones, las restricciones que hay para contratar personas que vienen de las municipalidades al ser traspasadas al nuevo servicio. Recuerdo haber escuchado casos relatados por el señor Egaña de municipalidades que habían inflado incluso sus planillas para traspasarle a los nuevos servicios personas que no eran necesarias. Entonces, también conocer de su parte cuáles son las restricciones reales que tiene el servicio, dada la demanda que todos hemos escuchado permanentemente de personas que reclaman que no van a quedar dentro de los nuevos servicios. Le ofrezco la palabra, señor Egaña, para responder las preguntas que han planteado los diputados. Démonos un margen Presidente. Sí, diputado Bobadilla. Sí, presidente, teniendo en consideración lo que usted ha planteado, lo del tiempo, para que el señor Egaña nos pueda aclarar en el menor tiempo posible las interrogantes que tenemos. Yo concuerdo con él de su exposición en que él estuvo a cargo, por cierto, el primer año de implementación de esta ley, ya que en definitiva no es un tema fácil, es un tema complejo, pero también dejar claro que en este primer año los directores a cargo de los sistemas locales de educación fueron designados a dedo, no había concurso. Por lo tanto, aquí el gobierno de esa época, a través del señor Egaña, nombró a los directores locales de educación que se implementaron en esta primera etapa o en este primer año. Eso es lo primero. Lo segundo, también, y aquí creo que todos somos testigos, y una de las situaciones que nos lleva a crear esta comisión es producto de las serias irregularidades que ha venido ocurriendo particularmente en el servicio local de Barranca, y que Cristina ha sido, yo diría, quien ha llevado este tema adelante producto de eso particularmente. Y a mí me gustaría, y esta es la pregunta concreta que le hago al señor Egaña, que producto de estas denuncias del sistema de Barranca y que salieron profusamente a través de un programa de televisión de la administración de este primer año, habían irregularidades muy serias. Respecto de esto, señor Egaña, a través de suyo, presidente, me gustaría saber cuál es la situación judicial hoy día
del señor Egaña si ha sido citado como testigo o como imputado a declarar respecto de esta investigación que hizo este canal de televisión del primer año de administración o del primer año de existencia del sistema local de educación de Barranca. Eso es, presidente. Don Rodrigo Egaña tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más corto posible en cada una de las respuestas. Voy a ir por el orden en que los señores diputados y diputadas me lo han planteado. Respecto a la primera pregunta del diputado Bobadilla sobre qué pasa con el traspaso de personal que está en la administración de los DAEM o de las corporaciones a los servicios locales. Y aquí yo hago una referencia a una preocupación suya, señor presidente, respecto a el segundo punto que usted me planteó. Yo creo que la ley señala que hay traspaso completo de los docentes y de los asistentes de la educación. Esos se traspasan del municipio al servicio local sin ningún cambio y con las condiciones laborales definidas, y una corrección a la ley que esas condiciones laborales son las que están vigentes 6 meses antes de producirse el traspaso. Porque ahí hubo el problema en el municipio de Coquimbo, que días antes de hacer el traspaso hicieron una mejora que después la Contraloría la declaró improcedente y se devolvió, tuvo que volverse atrás. Entonces, yo creo que ahí no hay, por lo que yo sé, no hay dificultades. Donde hay más problemas es cómo pasa la gente que está en la administración de la educación municipal a ser parte del equipo administrativo en los servicios locales. Bueno, ahí hay unas plantas definidas, hay un procedimiento llamado concurso, y ciertamente por los datos que se tenían al momento de plantear la ley, la cantidad de personas que trabajaba en la administración municipal era superior a la cantidad de personas que se estimaba que iban a ser necesarias de tener en la administración de los servicios locales. O sea, de partida se decía aquí va a haber menos gente requerida. ¿Ya? Ese es un primer punto. Un segundo punto que se planteó, por lo que yo recuerdo, pero aquí está Alfredo Romero que me podrá corregir si es que en la ley no estoy preciso, era que iban a tener preferencia los funcionarios municipales en el concurso. Se abriría un primer concurso de planta, postulaban los municipales, si no quedaban por distintas razones algunos de los cargos llenados con municipales, se abría un concurso amplio. Por lo menos yo recuerdo lo que se hizo en los 4 primeros servicios, que fue ese proceso, ¿ya? Y ciertamente hubo cargos que no quedaron y por lo tanto otros cargos que se llenaron, ya fuera por contratación directa o por concurso. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que se diseñó al inicio para aquellos que no pudieran quedar? Habían 3 alternativas. Uno, que pudieran retirarse del municipio con una cierta indemnización, otros que el municipio los traspasara a otras funciones en el municipio, o que pudieran también ser traspasados de la administración a los equipos que iban a ir a los establecimientos educacionales. Lo que yo recuerdo es que en general, por lo menos en esos 4 primeros servicios, no hubo grandes conflictos, pero puede que esos temores se mantengan. Además, hay una cuestión bien clara, que cuando la oficina central de un servicio local se instala en una ciudad, puede que haya una distancia muy grande respecto al lugar donde trabajaba. Eso lo vimos en Costa Araucanía. Se instaló en Carahue y las personas que están en Tolten o en Teodoro Schmidt evidentemente no tienen ninguna posibilidad de ir a trabajar a Carahue porque tendrían que cambiarse de vivienda. Entonces, esa es una situación de que yo creo que se va manejando caso a caso, pero que hubo un diseño, y yo creo, bueno, y ahí la directora de educación debe tener la información real. Yo después que dejé el cargo no he tenido información porque el tema me preocupa, me interesa, pero no hay información de detalle. Ahora,
Es cierto lo que dice el diputado Bobadilla de que los 5 primeros nombramientos que hizo la presidenta Bachelet fueron nombramientos directos. Ahora, no sometidos al sistema de alta dirección pública. Eso, los posteriores son al sistema. Ahora, sí hay que recordar de que para los servicios locales de educación, el Ministerio de Educación le solicitó al Servicio Civil, en la época que yo todavía estaba de director del Servicio Civil, hacer un concurso que no tenía las mismas características legales y formales que un concurso de alta dirección, pero fue un concurso. Y hubo perfiles, y hubo aviso, y hubo comisión, etcétera, etcétera. Igual, la responsabilidad política siempre queda en ese caso en la presidenta, en este caso actual en el presidente de la República en el nombramiento. Ahora, respecto a Barranca, y aquí aprovecho también de tomar la pregunta de la diputada Girardi. Yo leí el informe de la Contraloría, que me lo mandaron. En realidad es un informe muy detallado. Yo no conozco los descargos que haya hecho el servicio local sobre ese informe. Yo no sé si el director de la época hizo o no un descargo. A mí no me han pedido, no me han invitado a ninguna reunión, no me han pedido ninguna opinión. No he sido ni invitado como testigo, menos aún como imputado, porque los temas de ese informe, hasta donde yo entiendo, corresponden a la responsabilidad administrativa del servicio local. Y no sé si pudiera ser, pero eso la gente de la Dirección de Educación Pública lo puede responder mejor, si hay alguna vinculación entre temas de ese informe y gestiones de la DEP. Ahora, yo no sé qué es lo que ha pasado con ese informe. Ciertamente aquí hay un par de precisiones que hacer. La DEP no es la responsable sobre la gestión de los servicios locales. Cada jefe de servicio, cada director o directora de servicio local asume la responsabilidad administrativa sobre la gestión de su servicio. La DEP tiene una función mucho más amplia, acompañamiento, monitoreo, asistencia, etcétera. Pero errores que pudieran haber en un servicio local no se traspasan automáticamente a la Dirección de Educación Pública ni subsecuentemente al ministerio. Y en realidad los fondos que reciben los servicios locales son fondos asignados por la Dirección de Presupuesto, no son fondos asignados ni por el Ministerio de Educación ni por la DEP. En su diseño, ciertamente el Ministerio y la DEP deben intervenir en la planificación, pero una vez que está sancionada la ley, el servicio local es responsable de lo que pasa y cómo usa esos servicios. Pero sobre eso, en realidad, yo no tengo mayor información y ciertamente yo estimo de que si hay los cargos que se plantean en el informe son muy graves y muy serios, y tendrá la dirección del servicio antigua y actual que poder dar los descargos que sean necesarios. Respecto a la consulta del diputado Venegas, ciertamente tengo una minuta escrita que le voy a hacer un par de correcciones y se la voy a enviar a la secretaria de la comisión para que puedan ustedes disponer de ella. Respecto a las consultas a las otras consultas de la diputada Girardi, yo creo que hay que tener en cuenta una cuestión que a mí me gustaría, yo no sé si va a estar en la evaluación de la comisión evaluadora. Cuando se hizo el diseño de la ley, se diseñaron 3 tipos de servicios locales, que uno pudiera llamar grandes, medianos y pequeños. Y a esos servicios se le asignaron una cierta cantidad de profesionales en distintas áreas, en la educativa, en la administrativa, en la de relaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que es absolutamente necesario hacer una evaluación si es que ese diseño original corresponde o no a los requerimientos actuales que tienen los servicios. Por lo que yo he escuchado de algunas personas es que en la parte administrativa los servicios están muy apretados, que la gente está sobre recargada porque son muchas más las actividades de tipo administrativo que tienen que hacer. Y no necesariamente eso se soluciona con capacitación, porque la gente puede estar capacitada, pero hay una cantidad física, material de trabajo que hay que hacer.
en procesamiento de contrato, en procesamiento de planilla, etcétera, etcétera. Y yo tengo la impresión desde afuera, que me la fui formando el primer año que estuve a cargo de esto, de que era un tema que había que revisar. Y sobre todo si están por crearse todavía 59 servicios, creo que ahí debiera de haber una cierta mayor flexibilidad. Ahora, sobre la deuda de Cerro Navia. En realidad, lo que la Dirección de Educación Pública tenía que hacer era informar a la subsecretaría del estado de la deuda. Yo me acuerdo que con fondos FAEP, que estuvieron destinados a eso, se pagó una parte importante. No tengo la cifra exacta en la cabeza, pero pueden haber sido alrededor de 1.300 millones de pesos o algo por el estilo, que eran en tareas que se pudieron, que estando respaldadas se pudieron pagar, y entiendo que no han sido cuestionadas en su pago. Lo que quedó por cancelar era, si bien recuerdo, la deuda previsional. Y esa estaba certificada fundamentalmente por certificaciones de las AFP, que no habían recibido las cotizaciones que le correspondían recibir por los profesores y por los asistentes. Ahora, es cierto que se hicieron 3 auditorías, pero la DEP no era la que tenía que pagar. La DEP hacía una presentación a la subsecretaría y la subsecretaría de Educación tenía que hacer una gestión ante la Dirección de Presupuesto para que el Ministerio de Hacienda decretara fondos adicionales para pagar directamente, ahí pagaba directamente la subsecretaría a cada uno de las instituciones con las cuales se tenía deuda. Es cierto, y yo me acuerdo haberle escuchado alguna vez al entonces subsecretario Figueroa, actual ministro, diciendo, mire, yo no quiero hacer algo por el cual posteriormente pueda ser sujeto de un juicio de cuenta enorme, porque la cantidad que estaba ahí pendiente, no sé, eran 6.000 o 7.000 millones en deuda previsional, o sea, una tremenda cantidad de dinero, porque están todos los temas de los intereses, etcétera, que se van sumando. Ahora, podrían haberse hecho otras cosas, a lo mejor habría que haber discutido con la Contraloría, mire, tenemos estos antecedentes, están estos informes, son suficientemente válidos o no, es la certificación de la AFP suficiente para determinar la laguna que no se ha pagado. Yo creo que hay algo más que se puede hacer, porque si no, este va a ser un tema que se va a mantener y que creo que debiera estar en la disposición de todos de poderlo tratar de resolver. Respecto a la infraestructura, en realidad hay que decir de que el primer catastro global de infraestructura pública se hizo el año 2011-2012, producto del terremoto del 2010. Y ahí se determinó una cierta cantidad de infraestructura que era absolutamente necesaria de ser reemplazada, que entiendo que era alrededor del 10%, o sea que había que botarla, y otro 15% que tenía que ser intervenía sustantivamente. Ciertamente los recursos son muy altos, no estaban presupuestados ni en ese gobierno ni en el gobierno siguiente, y en su momento cuando se discutió esto, yo me acuerdo junio del 2018, el ministro Varela prometió para julio del 2019 la entrega de ese catastro. De ahí, yo cuando terminé mi función, no sé en qué ha estado eso, si ha seguido o no. Ahora, yo creo que sin el catastro es bien difícil poder cuantificar qué es lo que se tiene que invertir, y yo creo que la DEP es la que debiera estar en mejores condiciones para conducir ese trabajo. Por eso mi comentario, que yo creía que era un error haberle sacado a la Dirección de Educación Pública la tuición y la responsabilidad sobre infraestructura de establecimientos educacionales. Por último, una última consulta de la diputada Girardi era sobre los tiempos de los reglamentos. A ver, yo entiendo que los tiempos de si bien los reglamentos tuvieron, por razones distintas, que en su momento se discutieron, un cierto retraso en su aprobación, eso solo yo creo que afectó el proceso preparatorio de instalación de los servicios locales que se tenían que crear el 2019, ¿ya? Porque el proceso de discutir los perfiles ahí, es lo que entiendo. Alfredo, el que maneja esas cosas
lo manejan el Ministerio del ADE, pero entiendo que eso fue. Yo no creo que los posteriores problemas que hayan habido en participación uno los pueda achacar a el hecho de que los reglamentos no hayan estado absolutamente en tiempo. Por lo menos eso es lo que yo recuerdo del año 18. Completamente de acuerdo con lo que plantea el diputado Rey. Yo pido disculpas si me he salido de los temas de la acotación. Yo no recibí el oficio 2 que usted menciona, solo recibí el oficio 3 y la carta solicitud de creación. No tengo otro documento de la comisión, no sé si hay, que defina exactamente cuál es el ámbito preciso. Y por último, respecto a la consulta, la primera consulta del diputado Pardo, yo informé ya que lo que se pagó fue, que yo recuerdo que se pagó en mi periodo, fue con recursos del FAEP, que estaban destinados para esto, y que se entregó un informe, y a partir de eso la responsabilidad está mucho más en el gabinete ministerial que en la Dirección de Educación Superior. Eso es lo que podría informar, señor presidente, y muchas gracias por el tiempo que me ha dado para poder contestar las consultas que me habían hecho. Gracias, señor Egaña. Solo una precisión, porque no quiero quitar más tiempo. De todas maneras, podemos seguir este debate en las futuras sesiones. Yo le hacía la pregunta porque yo recuerdo que durante su gestión no se pudo fijar el monto de la deuda. Y también recuerdo que hubo auditorías del Ministerio que fueron informadas a la Contraloría, según las cuales esas platas que se pagaron con fondos FAEP también fueron observadas durante su gestión. Por eso apuntaba a este tema tan recurrente de la deuda de Cerro Navia, para ir dejando lo más claro posible ese tema en particular. A ver, si quiere complementar, por supuesto. Si me permite, sobre eso, a ver, es cierto que llegar a la deuda exacta costó mucho, porque al momento de hacer el traspaso no estaban los datos, no habían datos claros. En la Corporación Municipal de Cerro Navia estaban mezclados los datos contablemente, los gastos de salud con los gastos de educación. Por lo tanto, hubo que empezar a separar desde el origen eso, que fue tremendamente complejo, y eso llevó a que el informe que entregó la auditoría, Cerro Navia como auditoría, fuera objetado. Se pidió un informe a otra auditora, no me recuerdo cuál era, pero una auditora importante de la plaza. Ese llegó a determinar con mucho mayor precisión un conjunto de gastos. Parte de esos gastos, de esas deudas, se pagaron con recursos que estuvieron bien pagados, porque posteriormente el informe que hubo de la auditoría interna del Ministerio sobre la materia, que hubo una sesión especial, me acuerdo, de la Comisión de Educación de la Cámara sobre ese tema. Yo di las explicaciones necesarias y nunca más yo fui consultado por nada, y no entiendo, por lo menos yo no conozco, que haya una auditoría de la Contraloría sobre esa materia. Era una auditoría interna del Ministerio. Y en el informe que sí se presentó a la subsecretaría, habían un conjunto de gastos que sí estaban claros. Lo que había la interrogante era sobre otras deudas que no tenían respaldo y que nunca se pudo obtener respaldo. Pero las deudas que se informaron que era necesario de pagar a la subsecretaría, esas sí que tenían respaldo. Gracias, señor presidente. Le ofrezco la palabra Camila Rojas, diputada. ¿Sí? Sí, gracias, presidente. Saludarlo a usted y a la invitada, el invitado y a los diputados y diputadas. Respecto de lo que mencionó don Rodrigo Egaña, se hizo relación a los descargos del informe de Contraloría que citó la diputada Girardi. Yo creo que sería importante saber si existen cargos para ese informe. Me imagino que eso lo podría responder mejor Alejandra, pero para que no se nos olvide durante la sesión ese punto en específico. Perfecto, gracias, diputada Camila Rojas.
Le voy a ofrecer la palabra a la directora, ¿sí? Presidente. Sí. Diputado. Diputado Padilla. Sí. Solo, presidente, yo no quiero polemizar con el señor Egaña, ni mucho menos, y no tengo por qué no creer en la respuesta que él da. Sigo al aire, ¿no? Sí, estábamos escuchándolo, diputado. No, solo recordarle al señor Egaña que en una sesión de la Comisión de Educación del Senado, el senador Montes manifestó que estaba muy preocupado por la situación judicial del señor Egaña y pidió al Consejo de Defensa del Estado que oficiara para aclarar la situación judicial del señor Egaña. Esto fue solicitado, reitero, por el diputado Montes en una sesión de la Comisión de Educación en el Senado en el año recién pasado. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Vamos a ofrecerle la palabra y vamos a pedir toda esta información para tenerla a disposición de la comisión en las próximas sesiones. Vamos a ofrecer la palabra a la actual directora de Educación Pública, la señora Alejandra Greve. Tiene la palabra, Alejandra. Muchas gracias, presidente. La presentación que yo hoy día he preparado se refiere principalmente a los 12 puntos establecidos en el mandato de la Comisión Especial Investigadora de la Honorable Cámara de Diputados sobre las eventuales irregularidades en la implementación de la Ley 21.040 y en particular sobre la instalación y funcionamiento de los nuevos servicios locales de educación pública. Antes de partir con esto, me gustaría hacer la aclaración respecto a lo que ha planteado la diputada Roja, respecto al tema de la auditoría de Barrancas, y también lo mencionó la diputada Girardi. Dos cosas que me parecen como relevantes e importantes. La auditoría de Barrancas, el periodo auditado es el año 2018, cualquiera que lea el informe está establecido de ahí, diciembre del 2017 a diciembre del 2018. Esta auditoría de Barrancas, en el fondo, es consecuencia de las 4 auditorías ministeriales que realiza la auditora ministerial posterior a la instalación de los 4 primeros servicios locales 2018 y que a raíz de los hallazgos, los antecedentes se ponen en la Contraloría General de la República. Les recuerdo que el año pasado fueron auditados los 4 servicios locales. La última, auditoría en salir es la de Barranca y es la que hoy día está en cuestionamiento. Esta auditoría, tal como lo dijo Rodrigo Egaña, afecta directamente al servicio local y obviamente hay responsabilidades que hoy día están siendo investigadas por sumario que están siendo realizados por la Contraloría General de la República. Eso es lo primero que me parece importante. Y además, como cualquier auditoría, ¿no es cierto?, tiene plazos de respuesta, plazos en el fondo en donde el servicio local ha tenido que responder a cada una de las observaciones y hallazgos que salieron en esa auditoría y además ha tenido que responder con un plan de acción de subsanación que tiene un periodo para ser evaluado nuevamente por la Contraloría. En eso está esa auditoría. Por una parte, hay investigaciones sumarias que están siendo realizadas por el organismo Contralor y por otra parte hay un plan de acción que ya fue presentado, se subsanaron algunas observaciones y las otras vienen, ¿no es cierto?, como cualquier auditoría, en este proceso de plan de acción. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto al tema que también mencionó Rodrigo Egaña, respecto a infraestructura que haya salido de la Dirección de Educación Pública, no es así. Infraestructura sigue en la infraestructura nacional, ¿no es cierto?, y de los servicios sigue estando en la Dirección de Educación Pública. Incluso este año tenemos presupuesto especial para trabajar en infraestructura nacional. Así que, y el catastro estaba presupuestado a partirlo del año pasado debido a la pandemia, ¿no es cierto? Tuvimos que suspenderlo, ya que la mayoría, y sobre todo la parte del diagnóstico, requiere mucha visita en terreno, y por las razones que todos nosotros conocemos, obviamente no se pudo hacer. El catastro hoy día está el presupuesto, están los recursos, se está iniciando, y supuestamente ya el próximo año deberíamos tener los resultados de este catastro, que obviamente actualiza, tal cual como le dijo Rodrigo Egaña, el catastro anterior del año 2012. Eso. Bueno, yo he dividido
la presentación en distintos temas que a mí me parecen que son relevantes para poder abordar los 12 puntos establecidos en el mandato de la comisión. Como buena profesora de historia, siempre me gusta volver al origen y al porqué. En el fondo, por qué hoy día tenemos una ley que implementa, ¿no es cierto?, un nuevo sistema de educación pública y cuáles son, en el fondo, aquellos elementos que estaban planteados principalmente en esa ley y cuál fue el espíritu, para que no nos olvidemos cuando analizamos hacia adelante. Y también señalar que hoy día estamos recién partiendo, ¿no es cierto?, con la implementación de la ley. La ley acaba de cumplir 3 años, por lo tanto yo voy a hacer una evaluación de lo que ha sido estos 3 años, tocando los distintos puntos. De lo que es la educación municipal y el fundamento del sistema de educación pública, a mí hay ciertos puntos que sí me gustaría rescatar, porque yo creo que cada vez que hablamos de la nueva educación pública no se nos puede olvidar por qué estamos hablando de nueva educación pública, por qué le pusimos nueva a la educación pública y por qué hoy día estamos implementando una de las grandes reformas, yo diría la mayor reforma estructural de los últimos tiempos. Tal como lo reconoce si uno lee y vuelve a releer el mensaje presidencial del proyecto de ley, que crea el sistema de la nueva educación pública, la educación ha sido siempre un pilar central para nuestro país. Y al respecto, ¿no es cierto?, toda la historia de la política educacional, el traspaso de los establecimientos educacionales públicos, tal cual como está puesto acá, ¿no es cierto?, desde el Ministerio de Educación a los municipios o corporaciones municipales, iniciado en la década de los 80, constituye uno de los cambios estructurales más emblemáticos, ¿no es cierto?, más relevante, podríamos decir, del último tiempo en materia educacional. Y desde la implementación de dicha reforma, la educación pública no contó con un apoyo específico del Estado, si uno lee la historia, para hacerse cargo del desafío de educar, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad social o de dificultad geográfica. Siempre se nos olvida hablar del segundo aspecto. Hablamos mucho de la vulnerabilidad social o contextos, ¿no es cierto?, de la población más vulnerable de Chile, pero se nos olvida hablar también lo que implica educar en dificultad geográfica. Y durante la gestión municipal de la educación se evidenciaron tempranos problemas de financiamiento y la matrícula experimentó un progresivo decrecimiento que evidenció que la educación pública, ¿no es cierto?, constituía una alternativa muy poco atractiva y minoritaria para la familia. Uno podría decir, ¿no es cierto?, que en Chile habían 345 maneras, ¿ya?, distintas de entregar educación a los niños y jóvenes o adolescentes de Chile, y obviamente, ¿no es cierto?, en donde la educación municipal funcionaba de acuerdo a los recursos, oportunidades, ¿no es cierto?, mayor o mejor gestión que tenían cada uno de estos municipios. Si nosotros miramos hacia afuera, hoy día nos podemos dar cuenta de que sí hay buenos ejemplos de educación municipal, pero que no depende de todos los elementos que yo he señalado anteriormente. En este contexto, el proyecto de ley que crea el sistema de educación pública vino a situar la educación pública como un valor social que justifica una especial atención por parte del actuar de los órganos del Estado y por ello tuvo como objetivo principal, ¿no es cierto?, y esencial, garantizar una política de Estado en materia educacional. Para mí, estos son los elementos principales. En el fondo, la ley 21.040 garantiza el derecho a la educación, es un imperativo ético, la educación pública asegura el acceso, permanencia y pertinencia de la oferta educativa. ¿A quiénes? A todos los niños, jóvenes y adolescentes, considera sus trayectorias reales y, obviamente, como consecuencia de esto, ¿no es cierto?, la educación debe ser un habilitador y multiplicador de derechos. Y eso está a la base. Y esto es lo que nosotros sabemos, que finalmente esta crisis de la educación municipal, en donde uno podría resumirlo de una manera simple, diciendo que hay una disociación importante entre gestión pedagógica y gestión administrativa, se traduce a la larga, ¿no es cierto?, en una baja de la matrícula y en un aumento de recursos y funcionarios. Yo podría poner el mismo cuadro, que no lo puse acá para no alargar la presentación, pero yo sé que todos ustedes lo conocen, que mientras baja la matrícula, aumenta la cantidad, ¿no es cierto?, de funcionarios en el sistema municipal de Chile. Por lo tanto, hay un consenso bastante transversal durante todo este tiempo sobre la necesidad de transformar la educación pública. En tales condiciones, ¿no es cierto?, el mensaje
de la ley 21.040 enumera una serie de problemas vinculados a la gestión municipal de la educación como fundamento del establecimiento de un nuevo marco normativo. Y esto es bien importante que no nos olvidemos que estos problemas, ¿no es cierto?, que son problemas estructurales, fueron coincidentes con las falencias detectadas por el informe final del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación del año 2006, como también por la evaluación efectuada por la OCSE en materia educacional el año 2004, donde se efectúa un diagnóstico de la educación municipal. Y ahí se propone, ¿no es cierto?, nuevamente la necesidad de modificar la institucionalidad del sistema público de educación. Estos son los problemas, yo no voy a entrar en ellos porque todos ustedes lo saben y tienen conocimiento, porque si no hoy día no estaríamos hablando de la nueva educación pública. Pero sí me gustaría recordar una cosa, que en el punto A, cuando hablamos de ausencia de horizontes de desarrollo y proyección de largo plazo, esto se encuentra estrechamente relacionado con la excesiva influencia de los ciclos políticos electorales de los municipios en la educación pública. Es súper interesante mirar los estudios que hay en estos ciclos, cuando hay elecciones, cómo aumentan, como se llama, las plantas sobre todo, ¿no es cierto?, y cómo aumentan tanto las plantas de los municipios, corporaciones, sean DAEM, DEM o corporaciones, o en los mismos establecimientos educacionales, cómo está directamente relacionado. Y esto se traduce en algo que hoy día, ¿no es cierto?, ha tenido un tremendo costo, que es la sobredotación. Y la sobredotación, recordarles que no solamente fue una materia de discusión de la ley 21.040, y uno la puede encontrar en la historia de la ley en la página 108, 127 y 533, sino también en todas las modificaciones efectuadas por la ley 21.152, en la historia de la ley, ¿no es cierto?, de la ley 21.052, páginas 240, 241 y 252. Por lo tanto, el problema de la sobrevotación no es un problema que solamente afecta hoy día, sino que es un problema de largo, ¿cómo se llama?, alcance y de largo plazo anterior. ¿Ya? Bueno, está la baja rendición de las cuentas, la dilución de responsabilidades. Yo en esto no voy a entrar en mayores profundidades porque creo que es importante tenerlo, tengamos siempre esa capacidad, ¿no es cierto?, de mirar el sistema de educación pública y no solamente hacerlo zoom a ciertos servicios locales, porque hay algunos servicios locales que tienen todos estos problemas estructurales y hay otros servicios locales que no tienen todos estos problemas estructurales y que ha hecho que su funcionamiento y su puesta en régimen sea mucho más fácil, que es lo que vamos a ver de ahora en adelante. ¿Ya? Ahora, yo creo que es bien importante, un cambio estructural no soluciona todos los problemas. No basta solo con reorganizar para mejorar. Y a cambios estructurales, ¿no es cierto?, necesitamos soluciones estructurales. Y las soluciones estructurales no solamente en materia de educación, sino que en cualquier materia requieren tiempo para cambiar práctica y para cambiar un montón de cosas que implica cambiar, ¿no es cierto?, más de 30 años de hacer las cosas de una determinada manera. Entonces, si nos vamos a la ley, lo primero es esto, ¿no es cierto?, que el 16 de noviembre, cuando se promulga la ley la que estableció como objeto el que el Estado provea, ¿no es cierto?, a través de los establecimientos educacionales de su propiedad, por lo tanto, ¿dónde está el centro? En los establecimientos educacionales y administración que forman parte de los servicios públicos, servicios locales, son creados, ¿no es cierto?, y apuntan a una educación pública, gratuita y de calidad laica, que promueva oportunidades, que para mí es lo más importante, en el fondo como un servicio local es capaz de crear esas oportunidades. ¿Para qué? Para fomentar el óptimo desarrollo humano y pedagógico que merecen todos nuestros estudiantes. Aquí hay un punto clave en la ley 21.040 que vuelve a centrar todo, ¿no es cierto?, en la persona, en este caso, en nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que se espera? Y esto es bien interesante porque la gran pregunta que uno se hace cuando se cuestiona constantemente la nueva educación pública es que si esta nueva ley, ¿no es cierto?, tiene las herramientas para el fortalecimiento y para la recuperación de la educación pública. Es la primera pregunta, al menos que yo me hice, que yo me he hecho durante todo este tiempo. Y cada vez estoy más convencida que sí, que así es. Yo creo que cualquiera de nosotros, ¿no es cierto?, que haya estudiado lo que son los niveles intermedios, tiene claro que la creación de un nivel intermedio con el liderazgo educativo en el nivel local, hablamos de nivel intermedio, ¿no es cierto?,
cuando se conecta las políticas nacionales con la gestión educativa local y acumula capacidades profesionales de apoyo, esa es la gracia que tienen los niveles intermedios que hoy día funcionan a nivel mundial, se pone énfasis en el desarrollo profesional pertinente, tiene un apellido, no es cualquier desarrollo profesional, y continuo de directivos y de docentes de los establecimientos educacionales. Y ese desarrollo profesional es en terreno, y es en régimen, no es en una capacitación, puede ser en una capacitación, pero tiene que tener la pertinencia local. Se crea un sistema público que es altamente profesionalizado. Esto fue transversal cuando uno lee la historia de la ley. Moderno, eficiente, con foco en la educación, con identidad territorial, destinado al mejoramiento de la calidad y el foco puesto en la sala de clase. Entonces, ¿cuáles son los logros esperados? Todos estos elementos, volver a recuperar el valor social de la educación pública, resultado del aprendizaje, equidad y distribución social del aprendizaje, eficacia y eficiencia interna de la gestión local y la educación. Pero esto no lo vamos a lograr inmediatamente y ya vamos a explicar por qué. Pero para allá vamos, es decir, hacia dónde tenemos que movernos, claramente es hacia acá. Y por eso es tan importante el fortalecimiento del nivel intermedio. ¿Y cuáles son las condiciones base para que esto ocurra? Financiamiento y recursos, capacidades profesionales y roles claros y definidos para lograr la coherencia. Todos estos elementos están en la ley, de alguna manera. Y todos estos elementos son los que hoy día están puestos en juego en la primera etapa. Y obviamente, ¿no es cierto?, ¿cuál es la estructura del sistema? Es esto. El sistema tiene 70 servicios locales de educación pública, que es un órgano profesionalizado, tal cual como lo decía Rodrigo Egaña. Yo creo que es bien importante acordarse que es un servicio público descentralizado, de acuerdo a su naturaleza jurídica, creada por la ley, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con un jefe de servicio elegido por alta dirección pública, sin dependencia del Ministerio o de la ADEP. La supervigilancia, ¿no es cierto?, el presidente de la República la delega en el Ministerio de Educación, el cual, ¿no es cierto?, atribuye o entrega esas atribuciones de coordinación estratégica a la ADEP. ¿Ya? Así funciona el sistema, pero en el corazón del sistema están las escuelas, están los jardines y están los liceos, para que no se nos olvide, por lo tanto, están los alumnos. Y es ahí donde siempre tendremos que enfocar nuestro foco. La Dirección de Educación Pública es, lo que yo les digo, es un servicio público especializado, de acuerdo a su naturaleza jurídica, depende del Ministerio de Educación y cuyo director, ¿no es cierto?, elegido por alta dirección pública, pero su labor es una conducción estratégica del sistema y debe coordinar la red de servicios locales de educación y tiene un elemento estratégico que está dado por la ley, que es la primera Estrategia Nacional de Educación Pública, que, ¿no es cierto?, todos sabemos que tuvo un largo tiempo de diseño, casi 2 años, con mucha participación en distintas instancias, y esto ya lo hemos conversado y yo no me voy a detener en esto, pero sí hubo participación. Y lo que hemos conversado respecto al tema, si los comités directivos participaron o no, participaron los que estaban en ese momento y no los que se fueron formando después. ¿Ya? Pero la participación tal cual como se estableció en la REX, que establece la participación en la confección de la primera Estrategia Nacional de Educación Pública, se hizo de esa forma. Podríamos también conversar, ¿no es cierto?, qué entendemos por participación y qué tipo de participación esperamos. A lo mejor en una sociedad en donde la participación no es algo a que todos estamos acostumbrados. Y eso ya vamos a profundizarlo un poquito más. ¿Ya? Y aparte están los servicios locales, ¿no es cierto?, los cuales, ¿no es cierto?, tienen una competencia territorial, tienen como objetivo velar por la calidad y la mejora continua y la equidad del servicio educacional, y para lo cuales deberán proveer apoyo técnico-pedagógico, ¿ya? Y obviamente de acuerdo a la característica al territorio. ¿Cómo están distribuidos, no es cierto? En el artículo 16 de la ley dicen que los criterios para definir el ámbito territorial de cada uno de los servicios locales es la matrícula total de los estudiantes en el territorio, el número de establecimientos dependiente de cada municipalidad, la distancia y conectividad entre los distintos establecimientos educacionales. ¿Ya? Hay una determinación de una comuna de cabecera que fue fijada mediante criterios técnicos, tal como consta en la resolución 970 del 21 de febrero del año 2018 del Ministerio de Educación. ¿Ya?
y aseguran, ¿no es cierto?, y en esa REX, si ustedes la leen, se asegura territorios con buena conectividad y tamaños geográficos razonables. Ahora, sobre este punto, y en lo referido específicamente a las oficinas de los SLEP, que hace mención al mandato de esta comisión, cabe señalar que de acuerdo al artículo 16 de la ley 21.040, la creación de oficinas locales es facultad exclusiva de los servicios locales a través de un decreto fundado del Ministerio de Educación, cuando sea necesario por razones de buen servicio y para el adecuado cumplimiento de sus funciones, ¿ya? En atención a la distancia, conectividad, concentración, etc. Y también puede ser propuesto por el Ministerio, por el Comité Directivo Local, perdón. Ahora, no obstante lo anterior, hasta este momento, nosotros como Dirección de Educación Pública, en su carácter de coordinador y conductor del sistema, no hemos recibido ninguna solicitud sobre esta materia. Sí quiero decir que tenemos servicios locales que más que oficinas, como se llama, locales, sí tienen en distintos establecimientos educacionales, como se llama, una especie de representante del servicio local que hoy día ha resultado bastante bien y ha ido atendiendo, ¿no es cierto?, y ha ido resolviendo, tal como lo decía, por ejemplo, el caso de Costa Araucanía, que tenemos localidades bastante lejas y llegar a Carahue cuesta bastante por conectividad, transporte y otras cosas. Hay en Nueva Imperial, hay en distintas localidades, ¿cómo se llama?, estas sucursales, podríamos decir, que permiten y han permitido ir resolviendo. Ahora, la pandemia ayudó bastante en esto porque la mayoría hoy día de los trámites, como se llama, son de forma digital. Y eso ha ayudado bastante, sobre todo el año pasado, ¿eh? Ahora, ¿qué representa un servicio local? Son estos tres elementos. Y yo creo que, desde mi punto de vista, es lo que hoy día hemos tratado de trabajar como sistema, de alguna forma, a medida que el traspaso se va consolidando, de que estas cosas vayan ocurriendo, sobre todo que se vayan generando las condiciones necesarias para que todos los estudiantes tengan oportunidades, ¿ah? Y en trabajo en conjunto, ¿no es cierto?, con los directivos, profesores, etcétera. ¿A través de qué? A través de los planes estratégicos locales. Si bien son declarativos, los planes estratégicos locales tienen el PAL, que son anuales y son operativos, ¿ya? Anteriormente, acuérdense que existía el PADEM que dura un año y que obviamente sigue cambiando año a año. Los planes estratégicos locales yo ya les voy a mostrar, obviamente, cómo hoy día se articula el sistema, pero hay indicadores y hay formas, obviamente, que hoy día se rinde cuenta de esto. Esto ya se los comenté. Respecto a la instalación de los nuevos servicios locales de educación, ¿no es cierto?, que es otro de los grandes temas. Lo primero es tener claro que esto es un escenario dinámico. Hoy día hemos cumplido la primera etapa que está establecida en la ley, que es la instalación de los 11 primeros servicios locales que están con traspaso educativo y que están funcionando, lo que corresponde aproximadamente, si nosotros quisiéramos hablar de la magnitud del sistema, aproximadamente un 14% de la matrícula municipal, que es lo que está establecido en la ley. Tal cual como se ha establecido, estamos en una evaluación intermedia, ¿no es cierto? El Consejo de Evaluación tiene que entregar este informe, pero el Consejo de Evaluación, que es el encargado de ir evaluando año a año la implementación, ha entregado sus informes con las recomendaciones y observaciones los 3 años anteriores, informe que nosotros como Dirección de Educación Pública, en conjunto con los servicios locales, hemos tomado en consideración para ir mejorando la implementación año a año. Y a partir del año 2022, ¿no es cierto?, estaría la entrada en funcionamiento y traspaso de los 59 servicios locales restantes, y hoy día se encuentra ya en trámite respectivo, ¿no es cierto?, los próximos 15, la tramitación del decreto de los próximos 15 servicios locales. Ahora, yo hay ciertas cosas que me gustaría aclarar respecto a servicios locales 2018, 2019 y 2020, porque uno podría decir, ¿por qué siempre estamos hablando de Barranca y no hablamos de Huasco, o no hablamos de Puerto Cordillera, o por qué no hablamos de Gabriela Mistral, Andel del Sur? Sí, todos son servicios locales, y todos tenemos experiencias positivas y experiencias en el fondo de mejora. Yo creo que si nos devolvemos hacia atrás, y cuando se inicia esto, ¿no es cierto?, en el artículo 6 transitorio, en la primera etapa de instalación, se establecía en esa época, ¿no es cierto?, que entre la fecha de publicación de la ley, el 24 de noviembre del año 2017, y el 30 de junio del año 2018, se tenía que instalar, ¿no es cierto?, un servicio local en la región metropolitana,
uno en la región de Coquimbo, y asimismo, entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2018, un servicio local en la región de Atacama y uno en la región de la Araucanía. Entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2019, uno en la región de Arica y Parinacota, otro en la región metropolitana y otro en la región del Biobío. Y lo tercero, entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2020, un servicio local en Valparaíso, otro en la región de Los Lagos, otro en la región del Libertador Bernardo Higgins y uno en la región de Atacama. Y enseguida se indicaba, ¿no es cierto?, que había una segunda etapa de instalación entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2022, 15 servicios, y de ahí en adelante. ¿Ya? Así, y de acuerdo con el mandato que se estableció por el propio legislador, los primeros servicios locales de Barranca y Puerto Cordillera entraron en funcionamiento el 29 de diciembre del año 2017, traspasándose el servicio educacional el 1 de marzo del año 2018. Es decir, 2 meses después de la entrada de funcionamiento de dicho servicio y poco menos de 4 meses desde la promulgación de la ley. La experiencia acumulada hoy día, ¿qué nos dice? De los primeros 3 años de la implementación de la ley 21.040, que se está reflejada en el informe anual del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública del año 2019, están los 3 informes públicos en la página de la Dirección de Educación Pública, y han determinado que un proceso exitoso de instalación de un servicio local consta de 34 meses corridos, contemplando 3 etapas graduales de anticipación, instalación y acompañamiento en régimen. Señala en ese mismo informe que un periodo inferior a esto pone, ¿no es cierto?, en riesgo el proceso de instalación. Entonces, si uno mira esto y dice anticipación 10 meses, instalación 15 y acompañamiento 9 meses, y tenemos 2 servicios locales que se instalaron con esa cantidad de meses, obviamente el proceso de instalación, con todo lo que hoy día sabemos que implica un proceso de traspaso, sobre todo cuando además hoy día ya tenemos elementos para decir que traspasar una corporación es mucho más complejo que traspasar municipio, tenemos claro por qué, ¿no es cierto?, el proceso de consolidación de ese traspaso, que es lo que viene, y que son los 2 años posteriores al traspaso educativo, ha sido mucho más complejo, sobre todo en el caso de Barrancas, y ya vamos a entrar en Cerro Navia, qué es lo que pasaba con Cerro Navia respecto, ¿no es cierto?, a lo que puede ser el otro servicio. Ahora, no olvidemos que cuando se inician estos primeros servicios locales, se suscriben unos convenios en esa época que se denominaron modelos de gestión en red de sostenedores. Mediante este mecanismo, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación firmó un convenio marco con los sostenedores de los territorios en el que se materializaba posteriormente mediante la suscripción de uno o más de un convenio específico. Por lo tanto, existieron, ¿no es cierto?, 5 territorios en ese momento por distintas comunas. En el caso de Barrancas, si uno se va a la historia de la ley y se va al inicio, Barranca estaba integrado en su inicio por las comunas de Pudahuel y Lo Prado. Y venía otro servicio que se llamaba La Bandera, integrado por las comunas de San Miguel, Los Pejos y La Cisterna, San Ramón y Pedro Aguirre. Y después otro Chacabuque que comprendía las comunas de Tiltil y Colina. En la región del Biobío, Andalién Sur estaba con las comunas que actualmente es, y en la región de Atacama, Huasco también con las comunas que es. El único que no tiene las mismas comunas, en el fondo, en su inicio ahora, es el caso, como se llama, de Barranca. En este sentido, y pese a las actividades realizadas por el Ejecutivo para atenuar en el marco legal las complicaciones de este traspaso, se puede ver que Cerro Navia no estaba incluido en esta etapa inicial de instalación, razón por la cual no se incluyó en los convenios antes señalados. En efecto, el traspaso del servicio educacional prestado por Cerro Navia fue previsto para el 1 de enero del año 2020, según consta en la historia legislativa de la ley 21.040, en la página 1253. ¿Ya? Lo anterior, ¿no es cierto?, respondía al plazo razonable que requiere la instalación de un servicio. Sin embargo, debido a la insistencia de su incorporación inmediata en el territorio de Barranca, fue finalmente establecida en la ley como parte de este territorio, con la fecha de traspaso del servicio educacional ya indicada, no siendo posible efectuar las medidas de anticipación necesarias en una municipalidad que mantenía uno de los mayores niveles de endeudamiento en materia educacional. Todo esto de por qué se incorporó antes lo pueden leer en la historia de la ley en la página 1444.
Ahora, las dificultades de ese traspaso educacional en tiempos acotados fueron también abordados en el informe final del Servicio de Análisis y Evaluación de la Implementación de los Servicios Locales de Educación Pública, donde se destaca claramente la falta de una etapa de anticipación para estos primeros servicios locales y que tuvo como consecuencia una concentración de hitos relevantes que impactó particularmente la conformación de equipos y el manejo de la información, lo que en casos de los posteriores servicios locales de educación, 2019 y 2020, donde sí existieron tiempos bastante más adecuados, ha sido distinto. Y esto lo pueden leer, ¿no es cierto?, en todos los informes final del Servicio de Análisis y Evaluación para la implementación de los servicios locales, ¿ya?, de educación pública. Hay un informe que hace un estudio bastante profundo de este tema. Sumado a esas dificultades vinculadas y a los tiempos acotados, el informe también precisa una serie de desafíos que presenta la instalación de servicios locales. Por ejemplo, en el caso de Costa Araucanía, la excesiva ruralidad y habilitación de oficinas. Yo creo que ahí Rodrigo Gaña se debe acordar lo difícil que fue conseguir una oficina en Carahue y lo difícil que ha sido hasta el día de hoy, que poder lograr una oficina en donde estén todos juntos, ¿no es cierto? La conformación de los equipos y la profesionalización de los servicios locales, ¿ya? En el informe, en el fondo, se destaca cómo se ha ido profesionalizando los equipos de los SLEP en régimen, ¿ya? Lo que ha significado, ¿no es cierto?, un cambio bien importante respecto al tema de las municipalidades. Todo eso está en ese informe que es público y se los puedo hacer llegar sin ningún problema. Luego, y considerando estos antecedentes, instalación y traspaso, que carecieron tiempos razonables para su ejecución, los esfuerzos, al menos, que hemos hecho desde esta dirección y desde la Dirección de Educación Pública y de los propios servicios se ha centrado en enmendar la deficitaria situación resultante de esa gestión municipal. En este orden de ideas, además se hace presente que actualmente, y pese a las dificultades que ha implicado la reestructuración de la educación pública, nos encontramos en la segunda etapa de instalación de los servicios locales. Y creo que hoy día los servicios locales 2020, tal cual como señala Rodrigo Gaña, si bien tuvimos problemas en el pago de los sueldos de Valparaíso, objetivamente por el mismo problema que tuvimos en el año 2018 por falta de información y desorden, en este caso, de la Corporación Municipal de Valparaíso, problema que ya fue enmendado y que obviamente hoy día en el segundo pago de los sueldos ya en febrero pudimos mejorarlo por falta de información que finalmente nos entregaron los mismos gremios. Y ese ha sido el problema, y ese fue el mismo problema, que hay un tema de información y desorden que es bastante importante en el tema de corporaciones. Alejandra, ¿sí? Estamos ya sobre el tiempo. Le pediría que redondeemos porque a las 5 culmina la convocatoria de la sesión. Si no podemos continuar igual No hay ningún problema, presidente. Usted me dice, si quiere, quedo hasta aquí nomás. ¿Cuánto tiempo le queda de presentación? No, me queda esto lo podemos pasar rápido, porque esto ustedes ya lo manejan. Yo lo he compartido bastantes veces con ustedes, cómo hemos ido profesionalizando y estandarizando los procesos. El tema de también el modelo de apoyo técnico-pedagógico, también lo conocen ustedes, cómo hoy día la red, cómo hoy día se asesora y de qué forma se hace de forma sistemática. También cómo hemos ido sacando a los establecimientos desde, y aquí está la información, ¿no es cierto?, de los niveles insuficientes. Ahí están todos los instrumentos hoy día asociados a la Dirección de Educación Pública que nos permite hacer, yo diría que el más importante. Hoy día están todos alineados a la Estrategia Nacional de Educación Pública. Esos son los resultados en cuanto de cumplimiento de los convenios de desempeño colectivo, de los PMG del año 2020, de cada uno de los servicios, lo que habla de una gestión y indicadores bastante buenos. Y este es el tema del traspaso de personal, que me gustaría solamente terminar con esto, porque creo que uno de los grandes problemas que hoy día tenemos, al menos desde la Dirección de Educación Pública... Presidente, disculpe que interrumpa, ¿sí? Pero una sugerencia a considerar con mis colegas. Yo encuentro del mayor interés la presentación que está haciendo la directora de Educación Pública y preferiría que no omitiera nada, sino que más bien considerar para una próxima reunión que ella termine su exposición de manera detallada.
Sí, me parece muy bien, diputado Venegas. Yo iba a proponer lo mismo. Si hay acuerdo en la comisión, como además las preguntas seguramente van a dar lugar a un intercambio que es de la mayor importancia para el objetivo de la comisión, yo quiero proponerles que continuemos con la presentación de Alejandra Greve en la próxima sesión y nos demos el tiempo necesario para escucharla completa y que podamos además interactuar con ella lo que sea necesario. Entonces, le pido la opinión a la comisión, si hay acuerdo, dejaríamos la presentación hasta acá y continuamos en la próxima sesión con el tiempo necesario para que la directora complete adecuadamente su presentación. ¿Hay acuerdo? Sí, presidente. ¿Sí? Sí, sí, yo estoy de acuerdo completamente con lo que usted y el diputado Venegas proponen. Yo creo que sería igual conveniente acordar con la comisión de que la directora de la DEP pudiera estar en todas las sesiones de la comisión investigadora, ¿no? Porque yo creo que muchas de las situaciones va a requerir no solamente una información por parte de los invitados que vienen. Por ejemplo, a mí me gustaría dejar planteado la necesidad de que venga el Contralor General de la República, que es uno de los elementos que da pauta para esta comisión investigadora, sino que ella pudiera responder también en esas mismas sesiones a tanto lo que plantea la Contraloría, lo que plantean distintos invitados que vamos a tener seguramente durante todo el proceso. Quisiera dejar esto planteado, presidente, y además requerir algunos oficios desde ya para cuando usted me dé la palabra. Entonces, si hay acuerdo de la comisión, invitamos a la directora en forma permanente a acompañar el desarrollo de la comisión. ¿Hay acuerdo? De acuerdo. Le ofrezco la palabra, diputada. Damos por concluida hasta esta parte la presentación de la directora de Educación y nos quedan 3 minutos de sesión para tomar los acuerdos que sean necesarios. Diputada Girardi. Sí, presidente, no, yo quería solicitar algunos oficios de algunos de los temas que ya salieron, que sería un detalle completo informado por la DEP de la deuda de Cerro Navia, de todo el proceso completo, ¿no? Desde el minuto en que se informa la deuda por parte del municipio, lo que se ha pagado, lo que no se ha pagado, todas las auditorías, que alguien lo pudiera exponer, además, ¿no? Yo creo que eso sería interesante. También yo creo que es necesario para la labor de esta comisión, presidente, aclarar lo que aquí se ha dicho de alguna manera, que se ha dado a entender que los servicios locales son autónomos, ¿no? Y no dependen de nadie. Y yo creo que hay efectivamente, se ha dicho también de que hay una supervigilancia del Ministerio de Educación, ¿no? Pero yo creo que es importantísimo que quede sumamente claro, ¿ya?, cuál es el rol del Ministerio y cuál es el rol de la DEP en relación a la supervisión de los servicios locales y del funcionamiento de los servicios locales, sobre todo en este proceso de instalación, ¿no? También yo creo que sería necesario, presidente, preguntarle ya y dirigirle un oficio a todos los servicios locales, ¿ya?, cuál fue la participación que ellos tuvieron en la Estrategia Nacional de Educación Pública, quiénes participaron y cómo participaron, ¿ya? Y lo mismo con las estrategias locales anuales que ha señalado la directora que tienen los servicios locales, que efectivamente está en la ley, ¿ya?, y que también debieran ser procesos participativos. Entonces, sería interesante, además, o sea, ya preguntar esa situación por oficio antes de que invitemos a los próximos invitados que nos puedan ir exponiendo la situación. Y lo otro, me gustaría saber respecto de todos los reglamentos que aparentemente están pendientes, que se establecen en la letra, en el artículo 18, letra K, que determina la apertura, fusión de los establecimientos, el 24, el 27, el 38, el 44, el 58, el 64, que son todos los reglamentos que me parece que todavía están pendientes y me gustaría que también nos pudieran informar sobre ese tema. Eso por mientras, presidente. Muchas gracias. De acuerdo. Si hay acuerdo de la comisión para los oficios solicitados por la diputada Girardi, cursamos los oficios, pero a mí me parece interesante, a lo mejor la propia directora puede incorporar
la respuesta en su intervención de la próxima sesión, y de esa manera vamos despejando estas dudas. ¿Hay acuerdo? Muy bien, entonces damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes.